Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Gracias por sintonizarnos. La Iglesia Bautista, Castillo Fuerte, ubicada en el 4416 al sur de la Avenida Western, en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Cuán Firme Cimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. Agradecemos a Dios y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo el poder invertir en sus negocios, como lo han hecho nuestros patrocinadores, 14th Street Cleaners, con calidad y servicio profesional, ubicado en el 1345 al sur de la 51st Avenue en Cicero, Illinois, con teléfono 708-477-6437. Además, Flores Landscaping para todas sus necesidades de jardinería, sirviendo en el sur de la ciudad, mayormente los suburbios de Mokina, Frankfort, Joliet y Orland Park. Teléfono 708-465-0298. Submarine Pier, ubicado en el 4048 al sur de la Avenida Archer, con sus deliciosas comidas rápidas, su excelente atención y buen servicio, con teléfono 773-890-4733. Restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la 51 Street, con sus exquisitos platillos y amable servicio, en donde le esperamos. Teléfono 773-434-5040. Juntamente con muchos otros hermanos en la fe, quienes generosamente invierten en la obra de predicar y enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Qué placer servir con todos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Es una dicha para su servidor, Rommel Guerrero, el poder saludarle, deseando que haya usted podido, en compañía de su familia, asistir a su iglesia local, a adorar a nuestro Dios y a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. El tema de hoy es la ley y el cristiano. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, queridos hermanos, estimados Radio Escucha, les saluda su servidor Alberto Juárez. La Iglesia Bautista Castillo Fuerte queremos invitarle a nuestro servicio especial de Semana Santa, del viernes 3 al domingo 5 de abril. Nuestra dirección es 4416, al sur de la Avenida Western, en Chicago, Illinois, código postal 60609, con número de teléfono 773-376-8776, o puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. Nuestros horarios de servicio son domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde. Los miércoles, servicio de oración y estudio bíblico a las 7 de la noche. Queremos ayudarle a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Venga, visítenos. Será de gran bendición verle, saludarle, estrechar su mano. Que Dios le bendiga. Volvemos después de este himno. Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Toda huella de maldad destituye con poder, me has buscado con amor, quiero a ti pertenecer.
tu Santo Espíritu, nueva vida puso en mí. La locura de la cruz es mi gloria y su bien. Es mi gloria y su bien. Dame fe para vivir solo por tu gracia fiel y sostén mi corazón ante el enemigo cruel. Digno eres del honor y la gloria universal, invencible Dios de luz, con mi vida te honraré. Digno eres del honor y la gloria universal, invencible Dios de luz, con mi vida te honraré. A tu nombre Muy buenas tardes. Les saluda una vez más el pastor Israel Rivera. Un gusto estar en esta hermosa emisora en compañía de los amables colaboradores, hermano Rommel, hermano Alberto Juárez, Moisés y otro joven que nos acompaña aquí en la cabina. Un placer servir al Señor de esta manera. Espero que a todos, a ustedes, la mayoría, espero hayan podido verdaderamente disfrutar el fin de semana como sucedió con nosotros, mayormente por la conferencia que el Señor nos permitió a disfrutar en Rockford, Illinois, con el pastor Carlos Rojí. Y fue una tremenda bendición haber compartido con los hermanos allá y haber también no solamente predicado la palabra de Dios, pero además también haber escuchado lo que el Señor tenía para nosotros. En esta tarde quisiera continuar y, por cierto, concluir el estudio. En esta tarde la naturaleza de esta enseñanza es con el fin de no solamente recordar al creyente. A muchos creyentes, conforme pasa el tiempo, parece que llegan a caer como en cierto estado de confusión. Algunos comienzan a dudar de su fe, algunos otros comienzan a mezclarse en cultos medio extraños, y algunos no han escuchado la enseñanza de la palabra de Dios de esta manera. Entonces yo creo que cuando se mezcla una cosa con otra, pierde su propósito, su originalidad. Y haga de cuenta que nosotros conocemos el diésel y la gasolina, y ambas tienen su función, pero en diferentes vehículos, y sirven sin duda para cada uno de ellos. Pero si hiciéramos una mezcla de ellos, ya no sirve ni para un motor diésel ni para un motor gasolina, porque se ha mezclado. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que procurar mezclar la ley con la fe o con el evangelio es como pervertir el evangelio. Es decir, ni la ley se logra entender ni aplicar, y por consecuencia ni el evangelio se logra entender, y por supuesto no se logra aprovechar, porque Gálatas dice que es una perversión mezclar la ley con el evangelio. Y nosotros debemos de recordar que cronológicamente hablando, la fe es antes de la ley y además es superior a la ley, porque la fe puede justificar tanto a gentiles como a judíos, mientras que la ley a ninguno, ni a judíos ni a gentiles. Le pido por favor que me acompañe a orar, si es que puede, si no va conduciendo. Vamos a buscar rostro del Señor en oración. Padre amado que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, el gran privilegio, Señor, que nos da de servirte, no lo tomamos en poco, Señor, y te agradecemos, Señor, por este tiempo. Ruego, mi Dios, que bendigas a cada oyente, Señor, y que aquellos que pueden tomar su Biblia y leerla, mi Dios, que tú bendigas, Señor, este santo momento para estudiar
tu palabra. Te lo ruego, Señor, que obres como solamente tú lo sabes hacer con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces decía que cronológicamente hablando, la fe es antes de la ley y es superior porque la fe puede justificar tanto a gentiles como a judíos, mientras que la ley no puede justificar a nadie. Dice Gálatas 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 14 de Gálatas 3 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La ley tuvo su función, tuvo su propósito en su tiempo y para con cierto pueblo, pero al pueblo gentil le fue anunciado que sería justificado por la fe. Entonces, amado hermano, el pueblo judío a quien se dio la ley todavía no existía. Pero Dios hizo una promesa a un hombre llamado Abraham, a quien se le conoce como amigo de Dios. Y esa promesa que se le hizo a él abarcaba a todo el mundo. Dice la Biblia, en ti serán benditas todas las naciones. Dice la palabra de Dios en Romanos 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, note por favor, la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. A Abraham no fue dada la ley, sino se le dio la promesa y él creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Así nosotros con la fe no abrogamos la ley, sino que confirmamos su veracidad y admitimos nuestra imposibilidad de cumplirla. Por consiguiente, nos abrazamos a la fe en Cristo Jesús, porque esa fe es la que justifica para salvación. Los propósitos de la ley, por mencionar tan solamente unos cuantos. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El propósito de la ley entonces es revelar lo que era el pecado. Es decir, el pecado es una transgresión a la ley de Dios y por eso se presentó la ley para que se revelara o se manifestara ante los ojos de los hombres lo que era pecado. Además, también el propósito de la ley era marcar los perímetros. Gálatas 3 y versículo 22 nos enseña a nosotros la palabra del Señor en Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, amado hermano, dice la Biblia en el versículo 23 de Gálatas, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El propósito de la ley es marcar los perímetros dentro del cual el hombre debería de vivir si quería agradar a Dios. Estos perímetros estaban caracterizados por ritos y ordenanzas, las cuales eran de observarse por los judíos hasta que la fe en Cristo fuera revelada. Además, también dice la Escritura que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, como una nodriza, una mentora, alguien que cuida a un niño hasta que lleguen sus verdaderos padres. Eso exactamente dice la Biblia que era la ley. Dice en Gálatas capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, la ley fue nuestro ayo, o mejor dicho, el ayo de los judíos, no nuestro. Nosotros, un gentil, jamás debió de haber estado bajo la ley, y nosotros no debemos de someternos a la ley, porque no fue dada a nosotros. Para el gentil, para todos nosotros, se hizo una promesa a Abraham, que vendría la fe a través de Jesucristo. Quiero que recordemos que pretender guardar la ley para ser salvo o para ser más aceptos ante Dios es como volverse atrás. Dice la Biblia, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, note por favor cómo dice la Escritura, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los pobres y débiles rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol está haciéndole entender a estos hermanos que básicamente al ellos pretender guardar la ley o para ser salvos o para ser más aceptos ante Dios, era como volverse atrás. Dice el versículo allí, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Porque la fe es superior a la ley. Por ello dice, volvéis a los pobres y débiles rudimentos. Es también pretender guardar la ley para ser salvo o para ser más aceptos ante Dios. Es como uno que siendo esclavo le sea pagado el precio por su libertad y luego quiera otra vez volver al amo antiguo para que le esclavice. O como cuando el pueblo antiguo, recuerda usted, fue sacado de la esclavitud egipcia, pero más tarde en el desierto dijeron en sus corazones, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Ellos habían olvidado que habían estado bajo esclavitud y ahora estaban pretendiendo volver allá en lugar de disfrutar la libertad que Dios les estaba ofreciendo. Estos, los que enseñan la ley y el evangelio juntamente, no han entendido el concepto de la ley, ni tampoco han entendido la libertad de Cristo. Gálatas 4 dice en el versículo, Gálatas 4 en el versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Sabe qué exactamente sucede con muchas personas que mezclan tanto una cosa como la otra? Que no han entendido ni la ley ni la libertad del evangelio. Y por eso él dice, yo estoy perplejo en cuanto a ustedes. Y literalmente los Gálatas no habían entendido todo lo que es o encierra la ley. Él les hace la pregunta, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, está hablando de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Usted sabe que en el monte Sinaí se dio la ley. Y todos aquellos que están bajo la ley son hijos, son esclavos, por así decirlo. Pero dice en el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Note entonces cómo la promesa, la fe, es mucho más antigua y es superior a la ley. Y eso nos caracteriza a nosotros como hijos del Señor, como hijos de la libre, dice, verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hay quienes están procurando esclavizar a los hermanos bajo ritos y que no comas esto y no comas lo otro, queriendo mezclar la ley con el evangelio, lo cual, como decía al principio, es una perversión y por consiguiente ya no tiene su función ni la ley ni el evangelio, porque es una perversión. Mas sigue diciendo Gálatas en el versículo 30, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la ley, no venimos del monte Sinaí, venimos de Cristo. Y esa es exactamente la promesa. Ahora, debemos nosotros entonces recordar, somos hijos libres por la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y para concluir, quisiera que repasemos estos puntos claves para vivir por fe sin minimizar la importancia y el santo carácter de la ley, sino como habiéndola entendido, por lo que escogemos mejor aceptar a Cristo Jesús y así ser justificados por la fe, pues somos hijos de la libre. La ley, recordemos esto, la ley revela el pecado, pero no perdona ni justifica a nadie. Cualquiera que viole la ley no puede pedirle perdón a Dios y esperar ser justificado. Necesita reconocer que es imposible cumplir la ley y confiar, o poner, mejor dicho, ahora su confianza en Jesucristo. La ley no es de perdón, la ley no justifica a nadie. Dice la Escritura. Entonces, además, quiero que recordemos que la ley fue un ayo, una que cuida, una tutora, pero llegó su fin. También, la ley nos ha apuntado el camino para Cristo, para dirigirnos hacia donde Cristo Jesús nos puede salvar. La Escritura claramente nos enseña en Gálatas capítulo 3 y versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Si usted es judío y usted estaba bajo la ley o ha estado bajo la ley le puede guiar a Cristo para que usted sea justificado enteramente. Si usted es gentil, usted no tiene nada que estar haciendo bajo la ley. Usted puede ir directamente a Cristo y ser salvo. Número 4, la ley solamente tiene la sombra, pero no la imagen misma de las cosas. Hebreos capítulo 8 y versículo 4 dice, así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Sí, lo que los sacerdotes servían en la antigüedad era solamente a la sombra de las figuras, pero no a lo verdadero. Hebreos capítulo 10 dice en el versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley tan solamente tenía la sombra de las figuras celestiales, de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Además, la ley acerca, pero no completa la obra de la salvación. Quiero, por favor, que si Marcos capítulo 10, si usted tiene la Biblia con usted, la ley tan solamente acerca, pero no completa la obra de la salvación. Marcos 10 y versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, solo uno, perdón.
Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Note por favor la pregunta de Jesús. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verso 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando su cruz, tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice la Biblia que este joven estaba observando los mandamientos, pero le hacía falta una cosa. La ley le acerca, pero no completa la obra de la salvación. Marcos 12 y versículo 28 dice la escritura allí. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, oiga por favor, no estás lejos del reino de Dios. Este hombre ya estaba cerca, pero no había llegado. Quiero decirle una cosa, la ley acerca, pero no completa la obra de la salvación. La ley indica. Estar cerca no equivale a haber llegado. Tal vez alguien escucha en este día y se siente cerca por su buena conducta, por sus buenas obras caritativas o por pretender guardar la ley de Dios. Pero estar cerca no equivale a haber llegado. Invite a Jesucristo en esta tarde a que entre en su corazón y le dé la vida eterna. Que Dios le bendiga. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 773-376-8776. Estamos para servirle en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, 4416 Sur Avenida Western, en Chicago, Illinois. O visite nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org. En nuestro próximo programa el tema será nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga.